Después del teatro, lo mejor que hay en el mundo es una familia y una casa. Las actrices Justi Larrinaga y Amaya Mújica, dirigidas por Jorge Santos, inauguraron una nueva edición de Circuito A con su propia versión de La más fuerte, un texto del escritor sueco de finales del siglo XIX, Strindberg, considerado uno de los más brillantes monólogos en la historia del teatro. ¿Pero por qué te asustas? ¿No te habrás creído que te iba a matar? Es un programa de difusión de los grupos amateur y semiprofesionales, de tal forma que ellos tengan también una oportunidad de tener varias representaciones y seguir ese camino hacia la profesionalización, y por otra parte pues difundir todas esas propuestas nuevas que se van creando a lo largo del año en todos los distritos, en los 8 distritos de Bilbao. Es idiota, pero no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando entre nosotras. En realidad nosotros, cuando decimos que son grupos de teatro y grupos de danza amateur, no estamos hablando de la calidad de las propuestas, sino que estamos hablando de una forma de estructurar una empresa o una asociación. Son asociaciones, son artistas a nivel independiente, pero el hecho de que sean amateur no quiere decir que tengan menos calidad o más calidad que una propuesta profesional. 7 compañías, surgidas en algunas ocasiones en centros de formación como Bilbao Escena, forman parte de este Circuito A que irá itinerando por diferentes barrios de la villa bilbaína. Como podéis ver aquí en este sitio, lo que hemos procurado este año también es utilizar no solo los teatros, las salas y las casas de cultura, sino también utilizar espacios no convencionales, que no son generalmente lugares donde se hace teatro o danza, pero bueno, se trata también de que todas las disciplinas tengan lugar en el circuito. Hay danza, hay teatro de texto, hay lecturas dramatizadas, y como vais a este mismo espectáculo es una pieza de teatro físico y danza buto. Inmutation se representó entre las imponentes esculturas del Museo de Reproducciones de San Francisco y ante un público mayoritariamente del barrio, echando un poco de menos al apoyo de la gente de las artes escénicas de Bilbao y alrededores. Jesús es un artista que ha estado viviendo muchos años fuera, actuando en Estados Unidos, ha estado actuando también en varios países de Europa, y nos presenta una pieza, es una pieza corta que aproximadamente tiene una duración de 20-25 minutos, quizá un poco más, y el eje principal es el teatro físico, pero sobre todo se va a poder ver cómo él va ocupando todo el espacio en base a todo lo que son los códigos de la danza buto, etcétera. Circuito A propone así una buena programación para acercarse y conocer a los creadores más noveles, en los que incluimos a Malabrigo, Catástrofe, No Burbujas, por ejemplo, y que quedará cerrada, curiosamente, el Día del Teatro, el 27 de marzo, también en el Museo de Reproducciones, donde se festejará esta fecha con la lectura del Manifiesto Internacional, un par de espectáculos, música y body painting.